Hoy, mis amados hermanos, estamos culminando la primera serie de este año que la titulamos desde el mes de enero, Todo lo restauras. Y yo quiero hacer una pregunta para los que han venido asistiendo a este ciclo. ¿Están siendo restaurados? Amén. 3 amenes. ¿De verdad está siendo restaurado? Sí, Señor. Amén. Es que así es. Dios todo lo restaura, Dios todo lo hace bueno. Todo lo hace bueno y lo hace bueno en gran manera. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tú no tienes que esperar que Dios lo haga todo. Él no te creó así. Dios no te creó para Él mandar un quién sabe qué para cambiarte en un momento milagroso como muchos esperan. Dios no lo hace así. Dios por eso te creó con capacidades, con inteligencia, con emociones, con sentimientos, con deseos, con sueños, con anhelos. Dios te creó con esas condiciones y bajo esas condiciones Dios quiere darte la palabra, darte las instrucciones para que tú actúes, y cuando tú actúas, Dios te promete estar contigo todos los días como tu sombra a tu mano derecha, y Él te guiará, Él te hará sabio, Él te prosperará en todo lo que emprendas. Y por eso te dice en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y en todo lo que emprendas, prosperarás y tendrás éxito. Entonces, ni la prosperidad ni el éxito van a venir a personas que solamente lo anhelan. No, es a los que anhelan, creen y actúan. Amén. Amén. Entonces no es al perezoso, no es al vago, no es al que simplemente dice yo creo. No. Hoy vamos a ver algo muy, muy especial. Y te pido que estés muy atento, mi hermano. El mensaje de hoy lo he titulado El amor de Dios, poderoso amor por ti. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y antes de que tú hubieras nacido, escucha bien esto, antes de que tú hubieses sido puesto como semilla en el vientre de tu madre, Dios ya sabía que tú ibas a nacer. Dios, Él fue el que te entretejió en el vientre materno y fue Él el que diseñó tu rostro. Fue Él el que te puso tus sueños. Mira tus manos, mira tu condición, mira tus pies, aunque aparentemente son pies como los míos, si tú miras un pie derecho y un pie izquierdo, son absolutamente diferentes, pero son pies. Dios te diseñó centímetro a centímetro, célula a célula, milímetro por milímetro. Él diseñó tu rostro, Él diseñó tus sueños, Él fue el que puso tu corazón, Él fue el que te dio los anhelos, Él fue el que planificó y predestinó tu destino. Dios lo hizo porque te ama. Piensa en eso. Él lo hizo porque te ama. Por eso bien dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, hoy quiero rogar a ti, Santísimo Señor, por cada uno de estos fieles que han tomado la decisión de venir hoy a recibir de ti, Santo Señor. Muchos son los tropiezos que hay en las vidas de las personas, pero estos valientes que están hoy aquí se levantaron, se esforzaron y vinieron a recibir de ti.
la fuerza y el poder para vivir. Por eso te pido, Padre, que seas luz para ellos, que hagas una explosión de amor en cada uno de ellos y sean levantados para la gloria tuya, Santo Señor. Y te pido que los uses para hacer luz en los lugares donde tú los has colocado, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con las familias, que los hagas luz, que los restaures y que les des cada vez aliento poderosísimo para que tu gracia y tu favor se manifieste a través de ellos para la gloria de Dios Padre. Es lo que yo oro a ti, Santo Señor, y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, tenga presente el título, El amor de Dios, poderoso amor por ti. Vamos a leer primera de Juan capítulo 4 y vamos de los versos 7 al 11. Dice así, yo lo tengo lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, solo va a haber un versículo que pertenece a la Biblia de las Américas. Dice así, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Amén. Amén. Hermanos, como siempre, yo acostumbro a hacerte preguntas, hacer preguntas a la iglesia. Y hoy tengo varias preguntas. ¿Es usted amado? Piensa en eso. ¿Es usted amado? ¿Usted se siente amado por alguien? Piense en eso. ¿Tiene hijos que lo aman? ¿Tiene un esposo que usted sabe que la ama? ¿Usted sabe que tiene una esposa que lo ama? Piense en eso. Usted mismo lo determina, usted mismo lo sabe. Tiene una madre, tiene un padre, tiene tíos, tiene primos. ¿Usted sabe si ellos lo aman? Piense, reflexione en esto. Piénselo un poquito más. Viene otra pregunta. ¿Usted sabe que Dios le ama? Cuando usted está haciendo esa pregunta o cuando está recibiendo esa pregunta, mire lo que hace el Espíritu Santo. Inmediatamente, ella le está respondiendo a su corazón. ¿A quién? Al que tiene el Espíritu Santo. No son sus pensamientos. Vuelvo a hacerla. ¿Sabe que Dios le ama? Ahí ya Dios le respondió. Y usted sabe que el Espíritu Santo está ahí. Así es como Él habla, como una vocecita casi imperceptible que te dice, yo te amo. Ahora viene otra pregunta. ¿Usted se siente amado tiernamente por alguien?
Pregúntese eso. ¿Se siente amado tiernamente por alguien? Piense en eso. Los que tienen hijos pequeños, ¿saben que sus hijos los aman? Ellos despiertan y lo primero que hacen es buscar a su madre, ¿cierto? Entonces usted tiene ese tierno amor. Recuerde esto, el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es un compromiso. Por eso en el matrimonio se hace un pacto de amor, no se hace un pacto de sentimientos. Cuando se llega a la celebración de una boda, y sobre todo en la boda cristiana, no se llega a decir en los votos, yo te entrego todos mis sentimientos de amor, sino se hace un pacto de amor, un pacto de compromiso, y luego sí se expresan una serie de parámetros que dicen, y me comprometo a esto, a esto, a esto, porque te amo. Mire este otro asunto. El amor, para los que toman nota, el amor puede discernir el verdadero sentimiento en otros. Cuando tú amas y cuando tú amas poderosamente, entonces tú puedes discernir el verdadero sentimiento en otros o hacia otros o de otros hacia ti. El amor de Dios por nosotros es absolutamente gratuito. Piensa en eso. El amor de Dios por ti es absolutamente gratuito. Otra frase. Pero el amor por otros exige algo. El amor por otros exige algo de parte tuya. Viene otra pregunta. De pronto hay aquí alguna persona que nunca se haya sentido amada. Es posible que haya alguno que haya sentido eso. Pero viene una pregunta para esas personas. ¿Pasará el resto de su vida sin sentirse amados? Y entonces viene una gran afirmación. Y esta es para que si no has guardado ninguna de las anteriores en tu corazón, entonces guardes esta. Dios no nos creó para vivir sin amor. Nosotros somos el producto del amor de Dios. Amén. Es decir, Dios te creó a ti porque te ama. Dios te ha permitido vivir hasta el día de hoy porque Él te ama y por eso te creó. Y entonces por eso es que tú debes sentirte amado, porque tú eres producto del amor. No importa cuál sea el origen del cual vengas tú, si pudo haber sido el resultado de una violación o lo que sea, Dios hizo un propósito para tu vida y te creó porque Él te ama y te hizo no para que vivas sin amor, sino para que de ti brote mucho amor. Amén. Amén. Piensen en eso. Vamos a ir a Filipenses 2, del 3 al 4, y esa sí está en la versión Biblia de las Américas. Y dice así. ¿Hay algunos que lo saben de memoria este versículo? Filipenses 2, del 3 al 4, Juliana, César, Juan, Angie. A la una, a las 2 y a las 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria,
sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y qué bueno aprenderse este versículo de memoria. Pero hoy, si ustedes se están dando cuenta, ¿alguien me recuerda el título del mensaje de hoy? El amor de Dios, poderoso amor. El amor de Dios, poderoso amor por ti. Entonces, si lo miramos en un cuadro y si nos vamos a mirar las aristas del amor en el panorama de ese cuadro, hoy nos vamos a dar cuenta que casi siempre en todas las congregaciones, cuando se va a hablar del amor de Dios, generalmente se van a versículos o a capítulos muy conocidos. Pero hoy no es así. Hoy vamos a estar mirando aristas que nos enseñan acerca del amor de Dios, pero en una manera completamente diferente. Y es el caso de este versículo, que aunque no nos habla del amor, en ese versículo está implícito totalmente el amor de Dios, el que Él nos quiere enseñar. Y por eso nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Es decir, el que es egoísta, el que solo ama para beneficiar sus propios intereses, dice la Escritura que el amor de Dios no está en él. El que es vanaglorioso, o sea, el que solo hace algo para recibir la gloria, el amor de Dios estará en él. No. ¿Cierto que no? Dice, sino que más bien con actitud humilde. ¿Y quién fue el que nos vino a enseñar humildad? Si no fue el Señor Jesucristo. Dice que siendo Dios, se humilló, se despojó de su gloria, y siendo Dios se humilló a sí mismo y se despojó de todo y vino y tomó la condición de hombre. Por eso es que Él conoce tus sentimientos, sabe de tus emociones, sabe de tus necesidades, sabe cuando tú tienes 13, 15 años, 16 años, los 17, los 40, la crisis de los 60. Él conoce toda tu vida y en todo el tiempo de tu estancia en esta tierra, el que te ama tanto, Él se humilló y conociendo toda la condición del ser humano que Él vivió, igual que nosotros, con todos los deseos, con todas las pasiones, con todas las necesidades, pero sin pecado, Él, experto en quebranto y en dolor, vino para salvarnos, para darnos vida eterna y para decir que estará con nosotros para siempre. Es con ese acto de humildad, y por eso aquí nos enseña, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo vivo en un conjunto residencial donde hay un número grande de vigilantes, de personas que hacen mantenimiento, que hacen aseo. Y me doy cuenta en un conjunto de 101 casas cómo hay personas que al vigilante, a la señora administradora, al personal del aseo o del mantenimiento, los tratan como si fueran sus sirvientes, como si fueran sus esclavos. He visto cómo personas de casas muy cercanas a las mías llaman al vigilante a que le entre cosas a su casa, como si ellos fueran de un servicio particular y no lo son, y los mandan y les ordenan. ¿Ustedes creen que eso está bien? Cuando la Escritura nos dice sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Y saben qué aprendí yo?
que cuando yo me paro en la portería y voy a entrar a la portería de mi conjunto, en ese momento el vigilante que está ahí es autoridad sobre mí. Y así yo sea un residente, yo tengo que sujetarme a lo que dice la administración, a lo que dice la empresa de vigilancia, a lo que dice la seguridad y todos los protocolos que se manejan. En ese momento yo tengo que ser con actitud humilde sometido a los parámetros que han sido establecidos para que yo pueda considerar a ese otro como más importante que yo mismo. ¿Y qué? ¿Y qué, les pregunto, mis hermanos, de sus empleados? ¿O qué de sus jefes? ¿Usted verdaderamente considera a su jefe como más importante que a sí mismo? ¿O a sus compañeros los considera verdaderamente más importantes que a usted mismo? Y mire cómo nos completa el versículo. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos hablando hoy del tema del amor, entonces yo tengo que aprender del amor de Dios para ir a amar a mi prójimo, para ir a servirle a mi prójimo como Dios quiere que yo le sirva. Es decir, como Él se humilló, así mismo yo debo humillarme y debo agachar mi cabeza, y cuando me subo al Transmilenio, todos los que van conmigo son más importantes que yo mismo. El conductor del Transmilenio es más importante que yo. El señor que me abre la puerta en el banco, debo considerarlo como más importante que yo. El señor que va en la fila adelante o el que va atrás, debo considerarlo como más importante que yo mismo. ¿Por qué? Porque es que Cristo, mi Señor, se humilló por mí para darme salvación, para darme vida eterna, para perdonar mis pecados. Aunque ninguno de nosotros lo merecía, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se humilló y vino y se entregó por nosotros para perdonar nuestros pecados. Vemos la arista del amor en este versículo de Filipenses 2, 3 al 4. Con esto les digo, mis hermanos, ¿es suficiente con memorizar un versículo? No. ¿Es suficiente con meditar en él? No. ¿Es suficiente con reflexionar en él y mirarme a mí mismo en lo que me dice frente a mi vida cotidiana? No es suficiente. Por eso hemos aprendido del pastor Juan Manuel que cada día que conocemos la palabra del Señor debemos ahondar y ahondar más y más en ella, sacando el jugo que tiene allí la sabiduría de Dios para que mi vida sea edificada, para que mi vida sea transformada, para que yo pueda moverme en esta tierra, en esta vida que Dios me dio, siendo una persona sabia, prudente y que va siendo guiada por Dios para tener una verdadera prosperidad. Eso es algo en lo que debemos meditar muy concienzudamente. El efecto solo puede ser a través de la comunión con Dios. Miren esto, mis hermanos. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? Cuando Pablo y Silas alababan en la cárcel al Señor, ocurrió un terremoto. Ellos, por causa de la predicación del Evangelio, fueron capturados. El pasaje nos cuenta que Pablo reprendió a un espíritu que gobernaba la vida de una jovencita que daba adivinaciones y que hacía milagros falsos. Y sus padres
o sus apoderados se lucraban de ella y cada vez esperaban volverse más ricos con los dineros que obtenían a causa de esas adivinaciones que hacían. Eso venía de las tinieblas, venía de la oscuridad, y Pablo reprende a ese espíritu y el espíritu abandona a esa muchacha, y por eso viene la persecución, los toman, los detienen, los golpean y los llevan a la cárcel. Y Pablo y Silas están en la cárcel y empiezan a adorar y alabar al Señor, y ocurre un terremoto en ese lugar y dice que se les cayeron los grillos y las cadenas, y el soldado que había sido encargado de su custodia sacó su espada para quitarse la vida, pero Pablo le llamó y le dijo que todos estaban ahí, porque el soldado pensaba que al haberse abierto las rejas, las puertas de las rejas de la cárcel, de las celdas, todos habían huido. Y miren esto, hermanos. Miren lo que sucede en este panorama, en este cuadro que hoy estamos pintando. Miren lo que sucede con el soldado. Miren lo que sucede en las aristas de lo que es la palabra del Señor, para que nos miremos a nosotros mismos. El soldado romano era un personaje sujeto, sometido. Para los que toman nota, piensen seriamente en lo que yo les estoy diciendo. El soldado romano era un personaje sujeto, sometido, comprometido con sus autoridades y totalmente obediente. ¿Por qué? Porque ellos sabían y eran entrenados en eso, que al cometer el más mínimo error, por pequeño que fuera, ellos eran sujetos de muerte. Y por eso el soldado, en ese momento, cuando él se da cuenta que las puertas de la cárcel se abrieron, que los grillos cayeron, que las puertas de cada celda se abrieron, lo primero que pensó fue en quitarse la vida, porque si no se la quita él, llega el centurión y se la quita. En ese tiempo la ley marcial se aplicaba en el Imperio Romano. Este era un imperio de muerte, un imperio de terror. Pero el soldado, cuando se da cuenta que ocurre un milagro, lo primero que expresa es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aún a pesar de lo que estaba sucediendo en su vida, en un riesgo de muerte, en el saber que, listo, ya tomó la decisión de no quitarse la vida, y entonces tuvo que habérsele ocurrido pensar también en qué iban a hacer sus jefes el día de mañana. Y miren lo que pasa. Dice él: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y reconoce entonces que Pablo y Silas han sido liberados por el poder de Dios. Y decide creer, aún a pesar de la amenaza que venía sobre su vida. Él con sus propios ojos estaba viendo la evidencia de un milagro que estaba ocurriendo en ese momento. En otras palabras, es decir, él fue impactado en un momento por el amor de Dios. Y es así, de esa manera, con la actitud de ese soldado, que Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Es pensando, es reflexionando. Cuando yo miro a un hermano mío, cuando no hablo de mis hermanos de carne y sangre, sino hablo de los hermanos en Cristo. Cuando yo veo la necesidad de otro,
cuando veo que hay hambre en el pueblo cristiano, cuando veo que hay hambre en el pueblo colombiano, cuando veo que hay necesidades sociales en este pueblo colombiano que sufre tanto, cuando veo que hay tanta maldad, a mí tiene que llegarme la palabra del Señor, que debe llegar como le llegó el mensaje del milagro a ese soldado que toma una decisión a costa de su propia vida, que dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se somete él. Dice el soldado lo que hizo, vean, cura las heridas de Pablo y Silas, los lleva a su casa y recibe toda su familia el evangelio de la salvación por la anunciación que le hicieron Pablo y Silas, noticias buenas de salvación. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, vemos aquí el amor de Dios en Pablo y Silas expresado al soldado y a su familia. Fueron a su casa a llevar las buenas noticias de salvación. Y viene una pregunta. Hoy estamos llenos de preguntas. ¿Tu padre es incrédulo? ¿Ha sido? ¿Tu madre es incrédula? ¿Ha sido? ¿Estás yendo? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes tíos, primos, primas? ¿Abuelito, abuelita? ¿O solo te preocupa tu propia vida? Muchos dicen: no, es que yo vine a este mundo a divertirme y a ser feliz. Ese es un propósito absolutamente perdido, equivocado. Porque la verdadera felicidad nosotros la encontramos únicamente en Cristo Jesús nuestro Señor. No es por el dinero, por los recursos, por las empresas que tú puedas llegar a obtener, por las ocupaciones grandes o pequeñas que tengas, que tú vas a encontrar la verdadera felicidad. No, ese es un engaño mentiroso. Claro, tú tienes que trabajar, claro, tú tienes que esforzarte, claro, tienes que hacer algo en esta vida, porque tienes que dar testimonio de lo que eres en Cristo. Viene otra pregunta. Vemos el amor de Dios expresado en el soldado por los siervos del Señor. ¿Lo vemos, iglesia? Sí. ¿Qué hizo el soldado? Les curó las heridas. ¿Quién lo hizo? El amor de Dios. ¿Tú quieres ese amor? Amén. Has dado, tú puedes llevar. Hay personas en esta iglesia que llevan muchos años diciendo: soy cristiano. Ahora, ¿actúas como el soldado? ¿Ya estás expresando ese amor por tus hermanos que sufren, que viven en conflictos, que están siendo atribulados, perseguidos, que están siendo señalados o acusados por el diablo, por el pecado? ¿Estás acudiendo, estás yendo allí como visitador de Cristo, como embajador de Cristo, a sanar las heridas? ¿Estás yendo como el soldado? Piensa en eso, hermano. Jesús nos amó y Él vino y sufrió por nuestra causa y se entregó para darnos salvación, para asegurar nuestra vida eterna. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo del pecado. Esa palabra casi la iglesia cristiana hoy en día no la usa. En esta iglesia la usamos frecuentemente. El pecado es algo que nos aleja y nos separa de Dios y nos quiere mantener alejados de Dios. Pero ¿saben qué? Nuestra conciencia corrupta nos quiere enseñar que podemos amar el pecado. Y en muchos casos amamos el pecado y no lo odiamos como Dios lo odia, sino que lo amamos y queremos vivir en Él. Y por eso es que no tenemos comunión verdadera con Dios. Ahí hay un bloqueo que
que se tiene que romper, que tiene que ser destruido, que tiene que ser arrancado, que tiene que ser desarraigado de nuestra vida para siempre. Y solo lo puede hacer Dios por el poder de su Espíritu Santo. Tú no puedes en tus fuerzas. Tú no puedes ser libre en tus fuerzas. Escúchame bien, tú no puedes ser libre en tus propias fuerzas. Necesitas del poder de Dios. El soldado romano reconoce su pecado y por eso expresa: ¿qué he de hacer para ser salvo? Mire esto, mi hermano, cada uno de nosotros comete pecado en muchas maneras, diariamente, pero sin embargo, todos, sin que falte uno solo de los que están aquí conmigo, todos los consideramos buenos. Y hay una condición que no queremos aceptar, y es que tenemos un estigma, que es que somos pecadores. Otro asunto es que estamos en la iglesia cristiana y en la iglesia cristiana estamos siendo restaurados. Ese es otro asunto. Pero la mayoría de todos nosotros nos consideramos buenos y tenemos cosas ocultas que no queremos que salgan a la luz y que no queremos expresarlo nunca y las queremos tener allí guardadas y escondidas, y cuando llega la invitación al arrepentimiento, al ayuno, a la reconciliación, al perdón, lo primero que hacemos es alejarnos. Qué pena contigo. Otro día vuelvo, es que estoy ocupado. Esa es la primera sintomatología de que estamos siendo gobernados por el pecado, no por Dios. Ahí es donde el asunto se vuelve en contra nuestra. Pero no olvidemos que para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, para salvar lo que se había perdido. Debemos considerar entonces nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Cuando alguien en verdad se siente amado, entonces se siente completo. Los que tienen un matrimonio de años, ya de muchos años, ¿se acuerdan de ese tiempo? Cuando dieron el paso para celebrar su boda. ¿Se acuerdan de esos momentos? ¿Se sentían completos? ¿Se sentían amados? ¿O estaban pensando en salir corriendo? Cada uno lo sabe, ¿cierto? El día que yo di el paso para casarme con mi esposa, estaba yo absolutamente feliz. Lo sigo siendo hoy. Pero en ese momento me sentía completo, me sentía capaz, me sentía acompañado, me sentía competente, me sentía lleno de poder, me sentía digno de hacer y merecer, no por probar nada, sino era la llenura de un amor que me estaba impulsando a mantenerme firme en esa decisión en mi matrimonio. Eso es lo que sucede cuando una persona se siente amada. Y por eso les hacía las preguntas del comienzo. ¿Usted se siente amado, amada por su esposa? ¿Se siente amado o amada por sus hermanos? ¿Se siente amado o amada por su papá o por su mamá o por sus hijos? Como el soldado romano que decide creer en el sacrificio del Señor a riesgo de su propia vida. A él no le importó. Aunque lo fueran a matar, decidió por el amor perfecto. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo perciben ahí?
Él decidió, a riesgo de su propia vida, decidió recibir el amor de Dios e inmediatamente fue y se lo transmitió a toda su casa. Y por eso es que el apóstol le dice, tú y tu casa serán salvos. Y en el versículo de enseguida dice, y se les predicó el evangelio de las buenas noticias de salvación. Entonces esa promesa que está ahí de tú y tu casa serán salvos depende de que tú vayas, de que todos nosotros vayamos a nuestra casa y expresemos el amor de Dios a través de la predicación del evangelio en nuestro hogar, porque eso es expresar verdaderamente el amor. Ya vamos a ir entendiendo más profundamente esto. El amor es generoso sobre otros. El amor es generoso sobre las necesidades de otros, sobre el servicio a otros, sobre la entrega a otros. El amor es más gratificante porque se entrega a otros. Pero nos damos cuenta de algo, mis hermanos. Hoy estamos descubriendo algo. Casi siempre todos nosotros, sin que falte uno solo, estamos esperando que nos den amor, que nos amen. Pero nosotros no amamos o no queremos amar. O amamos a medias. O ponemos nuestras condiciones. Pero vuelvo a leer, el amor es generoso sobre otros, sobre las necesidades de otros, sobre el servicio a otros, sobre la entrega a otros. El amor es más gratificante porque se entrega a otros. Y te sigo llenando de preguntas. ¿Amas así? ¿Amas así? Reflexiona. Pues debes saber algo, mi hermano. Así nos amó el Señor. Así nos amó el Señor. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos, a pesar de todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida, a pesar de las caídas que tendremos mañana, a pesar de los pecados que cometeremos dentro de 5, 10, 15 o 20 años, hasta donde el Señor nos permita vivir, el Señor nos amó y se entregó por nosotros y nos perdonó y nos reconcilió con Él y derramó toda su sangre en la cruz y permitió que le pusieran la corona de espinas y que lo latigaran y que lo atravesaran con los clavos y la lanza, y lo hizo así por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros, porque Él es Dios. ¿Cuál entonces es nuestra respuesta a ese amor? ¿Estás pensando en esto? Leamos lo que nos dice Juan 13, 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo soy prójimo tuyo. Tú eres mi prójimo. Aunque mi papá sea mi papá, él es mi prójimo. Aunque mi mamá sea mi mamá, ella es mi prójimo. Aunque tú eres un fiel asistente de la iglesia, tú eres mi prójimo, y el amor que yo debo tener por ti es la prueba ante el mundo de que yo soy un discípulo de Jesucristo. Si no te amo, entonces no puedo decir que yo soy un discípulo de Jesucristo. No puedo decir que he tomado mi cruz y he decidido seguir al Señor.
estoy siendo un cristiano entonces falso. Miren este ejemplo. El amor de una madre por sus hijos es un amor de sacrificio, es un amor de entrega, es un amor de paciencia. Aquí hay mamás en estos momentos que tienen a sus criaturas recién nacidos, pero hay otras mujeres aquí presentes que tuvieron a sus hijos ya hace mucho tiempo, y vale la pena el ejemplo para que miremos el detalle del amor de Dios. Entonces les decía que el amor de una madre por sus hijos es en dolor, es un amor de esperanza, es un amor de sometimiento, es un amor de sufrimiento, pero se lleva a cabo porque es su hijo, porque es su bebé. ¿Sí o no? En esa relación de amor entre la madre y su bebé, hay algo que empieza a suceder. Decía en la predicación del domingo anterior que nosotros somos el resultado de lo que oímos, y en la predicación del domingo hace 15 días, somos el resultado de las palabras que escuchamos, de las sentencias que se envían, de los mandatos que salen por nuestra boca. Nosotros todos somos el resultado de ello. Pero hoy, hablando acerca del amor, entonces esa unión estrecha, ese vínculo que se produce entre su mamá y el bebé, su hijo, su criatura, empieza a consolidarse una relación de afecto, una relación de caricias, una relación de ternura, una relación de comunicación, una relación de unión que se llama comunión. Comunión. Es decir, desglosando la palabra, una común unión entre el bebé y su madre. Una relación de sinergia perfecta, una relación de estrecha comunión. Pero les hago una pregunta. Hasta ahí, esa perfecta comunión entre la madre y su bebé sirve para que el bebé sea salvo. Piensen eso. Entonces falta algo, ¿cierto? Falta que suceda algo, porque hasta ahí llega la relación humana. Imagínense que ese bebé empieza a crecer y la mamá sigue siendo tierna con él, pero llega el momento en que ese niño empieza a caminar, empieza a correr, empieza a desarrollarse y empieza a pecar. Y empieza a gritar, y empieza a ser egoísta, y empieza a no compartir sus juguetes, y empieza a quejarse, y empieza a llorar, y empieza la rebeldía, empieza el pecado. Y pasan los años, y llega a los 9, a los 10, a los 15, a los 20, y si no hubo relación de comunión con Dios, es una persona que está entregada al mundo. Y les pregunto yo, ¿dónde quedó la relación de comunión de su mamá con su bebé, que ya tiene 20 años? Se distorsionó, ¿cierto? No es igual, no es la misma. Únicamente el Señor Jesucristo puede hacer que las relaciones sean reconstruidas, reconformadas, para que haya vida nueva y vida en abundancia. Jesucristo Dios, siendo Dios, vuelvo a repetir, se despojó totalmente de su poder y se hizo hombre y vino a nosotros y vivió toda clase de necesidades como todo ser humano, pero sin pecado. Y es ese amor el que nos debe llevar a meditar en cuán grande es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
el reconocimiento de nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de salvación, el sentirnos amados y reconciliados con Dios, el tener la esperanza de la vida eterna, de la justificación, el proceso de la purificación y la santificación y la segura entrada al reino de los cielos. ¿Es verdad lo que estás escuchando? Iglesia, te pregunto, ¿es verdad lo que estás escuchando? Jesucristo es el vínculo de amor perfecto que todos nosotros necesitamos. No hay otro vínculo. Miren, una madre, un padre, pueden enseñar a sus hijos muchos principios morales, de rectitud, de comportamiento financiero, de respeto por los demás, de respetar las normas ciudadanas, civiles y de educación y todo lo que tú quieras, pero si no tiene el amor de Dios, está completamente perdido. Por eso es que necesitamos vincularnos con el verdadero origen del amor. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Nos dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y me está mencionando aquí a un bebé. No, está mencionando a toda la iglesia, está mencionando a todos los hermanos, está incluido aquí tu nombre. Pero te está diciendo: oye José, oye Víctor, ámame como Cristo, porque yo te amo como Cristo. Amén. Amén. Visítame, ora por mí. Visítame en mis aflicciones, porque yo quiero visitarte en tus aflicciones. Cuando yo te invite, acepta la invitación. Cuando yo te llame, es porque yo te llamo, porque te amo, porque quiero visitarte en tus aflicciones, porque quiero llevar el consejo de Dios, porque quiero llevar el perdón de Dios, porque quiero llevar la reconciliación de Dios, porque quiero que tu casa sea restaurada para la gloria de Dios. Pero todo esto sucede únicamente, como dice el comienzo del versículo, al obedecer la verdad. Es la verdad que nos hace libres. Es la verdad que nos muestra el sincero amor del Señor. Y por eso es que nos dice: ustedes, al obedecer la verdad, quedaron limpios de sus pecados. Pero entonces tenemos que ejercer ese amor que el Señor nos dio. Y ese amor se ejerce visitando a los hermanos, amándolos como nuestros verdaderos hermanos en Cristo. Y como nos dice aquí, con amor sincero. Libremente, no por compromiso, no por pagarle algo a Dios, no por tener un compromiso con la iglesia, no, es amar profundamente de todo corazón, como Cristo nos amó, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella y se despojó de toda su grandeza siendo Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer, ese es el método para que tú prosperes en esta vida y para que te prepares para entrar a los reinos, al reino de los cielos con nuestro Señor. ¿Te das cuenta entonces que sí hay que hacer en esta tierra? Pero muchos viven embebidos en que es que están muy ocupados para trabajar, es que tienen que hacer la maestría, es que tienen que hacer el doctorado, es que tienen que hacer el negocio aquí y allá, porque si no lo hacen, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y el Señor está diciendo: ocúpese de mis negocios, que yo me ocuparé de sus necesidades. Piense en eso.
Y completo dice, pues han nacido, completando al 25, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino nueva vida que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dicen las Escrituras. Amén. Iglesia, Dios está hablando en este tiempo a su iglesia. Y creo que lo está haciendo en el mundo entero. Lo está haciendo para la iglesia de Ucrania, lo está haciendo para la iglesia de Rusia, lo está haciendo para la iglesia de toda Europa, lo está haciendo para la iglesia de Colombia y de todos los pueblos latinoamericanos. Dios está sentando un precedente porque vienen cosas tremendas para la iglesia de Cristo en este tiempo. Dice, continúo leyendo ahí en el 25, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado, mis hermanos. Sepa esto. El amor de una madre por sus hijos es maravillosamente grande, pero el amor de Dios nos muestra una manera totalmente diferente de amar. Y es con ese amor, el de la nueva vida en Cristo, que solo con ese amor es que podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es necesario ese entendimiento, mis amados hermanos. Reflexionen acerca de esto. La madre tiene un gran amor por sus hijos, pero esa clase de amor no le alcanzará jamás para lograr la entrada en salvación al reino de los cielos. Es necesario que la madre se prepare y que conozca al Dios de su salvación, como lo expresó la Virgen María. Tengan entonces intimidad con Dios, escudriñen la palabra del Señor, oren profundamente por sus hijos para que ellos reciban la fuerza y el poder de Dios para guiarlos. Prepárense ustedes, conozcan al Señor, tengan esa comunión que así como madre e hijo la construyen a través de las caricias, de los cuidados, de la esperanza, del sufrimiento. Asimismo nosotros, madres, padres, hijos, hermanos y hermanas, debemos aprender a recibir la fuerza y el poder de Dios para guiar a otros, para amarlos, para entregarlos al Señor, a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Amén. Solo así entonces podemos expresar lo que nos dice el Salmo 103, 1 y 2. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿Dios ha hecho algo bueno por ti? Amén. Responde. Debemos saber esto. Es más gratificante dar que recibir. Dios es el que suple esa necesidad en mi vida, en tu vida. Cuando tú das, es porque Dios te dio a ti primero. No importa el tamaño de lo que tú des. Dale a otro amor, dale a otro perdón, dale a otro reconciliación, dale a otro abrazos, dale, porque Dios fue el primero que a ti te dio. ¿Por qué? Porque Él te dio la vida. No esperes que vengan a abrazarte, no esperes que vengan a pedirte perdón. Ve tú y perdona, ve tú y perdona, da el paso de fe. Dios es el que suple esa necesidad en tu vida. Uno da, uno no da para recibir, uno da por puro amor. Siempre debemos perdonar. ¿Y qué de la cruz del Calvario? Mira la cruz.
todos los días, mira a la cruz. Ahí está el que te perdonó. Ahí está el que derramó toda su sangre por ti. Ahí está el que teniendo todo el poder para bajarse de la cruz y para destruirlo todo o para hacer una nueva creación, lo soportó todo en silencio y aceptó que sus manos y sus pies fueran clavados en esa cruz. Sometimiento perfecto que terminó en gloria, que terminó en victoria, que terminó en la gran victoria para todos nosotros. Nos dio Jesús algo, esperando que le diéramos algo. ¿Cierto que no? Él se dio a sí mismo, no esperando nada a cambio. ¿Nos perdonó? Iglesia, ¿nos perdonó? ¿Nos amó más que una madre a sus hijos? Sí, nos amó y nos perdonó a pesar de nosotros mismos, que no merecíamos nada, no éramos dignos de la más mínima misericordia. Entonces hoy concluimos algo, mis hermanos: el amor debe ser constante, el amar debe ser genuino. El solo hecho de aprender a amar es sorprendente cómo Dios cambia el rumbo de nuestra vida si tú permites que el amor de Cristo llene tu corazón. Entonces debemos aprender a amar de todo nuestro corazón. Cuando uno ama en verdad, sufre por otros. La iglesia en el mundo entero en estos momentos debería estar postrada de rodillas, orando por Ucrania, orando por Rusia, orando por Europa, orando por Colombia. Por eso hoy vamos a ir a manifestar nuestros deseos de que este país tenga perdón, de que este país sea reconciliado con Dios, porque sufrimos por otros, porque amamos en espíritu y en verdad. Y cuando se ama con ese amor, entonces se quiere ayudar en las necesidades a otros. El amor entonces debe ser constante, que no desmayemos, que no nos detengamos. El amar debe ser y estar dispuesto al sacrificio. El amor no espera nada a cambio, no lleva cuentas, me debes tanto. El amor no es así, el amor no paga y recibe. El amor simplemente se da y no solo perdona, sino que sufre. Guarda silencio y continúa dando. Ve y ama así, con ese amor a los tuyos. Ponlo en práctica y vas a ver cómo Dios se glorifica en tu hogar. Primera de Juan 4, 20, 21, y aquí concluimos. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Ve, yo te invito, hermano, ve y aprende a amar como Cristo nos amó, nos está amando y nos seguirá amando.